Hola, Madrid, soy yo, tu primer museo. Escucha mi silbido. Escucha su rastro dulce, remontando los siglos y el olvido. Ni la peste ni las guerras, ni Napoleón ni la viruela. 200 años. Y arrea, que seguimos aquí, querida, en paz y dando guerra. Hoy es noche de celebración, y ya no queda ni Dios ni emperador que nos pueda robar la razón. A perderla toca, pues, con vehemencia y tesón. Eso sí, antes de iluminar el cielo, recordémosle a nuestra inesperada audiencia, ciudad querida, cómo cruzáronse nuestros destinos en este mismo suelo. Cuentan que este edificio fue diseñado por Juan de Villanueva, ilustre arquitecto de Carlos III, como sede del futuro Gabinete de Ciencias Naturales. Eran tiempos de ilustración, sobre todo en Europa. En Madrid eran tiempos de sainetes y jamón, y don Juan me obsequió con este formidable cuerpo serrano y neoclásico. Desde entonces, este barrio vivió en paz hasta que apareció Napoleón, malmetiendo y conspirando en su camino a Portugal. Pero donde las dan las toman. Y el pueblo podría estar herido, pero jamás rendido. Pepe Botella lo supo bien, y Goya y Sorolla lo pintaron mejor. Seis años de carnicería sembraron el hambre, el desconsuelo y la disentería. Fue cuando la razón produjo monstruos y el refrán era una frase: tanto quiere el gato a sus hijos que se los come. Enterrada el hacha y restaurado el trono, María Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII, auspició la conversión de este mismo edificio en el Real Museo de Pintura y de Escultura. Entonces, por fin, mi historia comenzaba. Tuve en mis inicios el honor de ser protector y archivero de las colecciones reales. Goya, Velázquez, Murillo, Rivera o Zurbarán fueron parte del deslumbrante patrimonio acumulado por los monarcas españoles durante siglos tan errantes como plagados de gigantes. Pocos años después, la revolución de la Gloriosa me dio a probar la miel de la democracia y me hizo público. Entonces entendí que, en adelante, mi única autoridad sería la libertad. El eco de mi nacionalización retumbó en todo el mundo. Ríos de tinta corrieron alabando mi colección entera, y en pocos años mi prestigio y categoría convirtiéronse en la comidilla de la prensa extranjera. Me las prometía felices cuando la guadaña de la guerra se cernió de nuevo sobre mi cabeza. Tan cerca estuve de desaparecer bajo las hélices de los bombarderos que solo un milagro explicó que me quedara de pie y entero.
Salvada la fachada, tocaba poner a buen recaudo mis entrañas. El gobierno resolvió buscar refugio lejos de ti, Madrid, gata querida, pues las tropas enemigas avanzaban en manada. Sobreviví solo gracias a los cientos de brazos solidarios que trabajaron de sol a sol, arriesgando sus vidas para desalojar mis tesoros. ¡Ay de mí! Ni las tinieblas de Caravaggio, ni las sombras de Rivera me perturbaron nunca tanto como el paisaje gangrenado de la guerra civil en mi país. Me trasladaron primero a Valencia, y de allí a Barcelona, Figueras y Perpiñán, desde donde me embarcaron en un tren rumbo a Ginebra. El paréntesis suizo fue un bálsamo al principio y una infame cuenta atrás al final. A Madrid volví cuando se declaraba la nefasta Segunda Guerra Mundial. Desde entonces he conocido a dictadores, anarquistas, poetas y maestros de la luz. Y de todos he aprendido que no hay otro mañana que el presente, ni otra patria que la pluralidad. Sin blanco no hay negro, sin sur no hay norte, sin pueblo no hay prado, y sin prado no hay valle, ni mundo, ni universo, ni arte.